bendiga a nuestro apóstol. Amén. Muy buenos días, hermanos. Buenos días. ¿Cómo están? Bien. ¿Descansados? Amén. ¿Alimentados? Amén. ¿Listos para este día de estudio en el cual esperamos avanzar en los asuntos que pertenecen directa o indirectamente al reino de Dios? Les felicito por haber apartado estas horas, pero en Dios de que recibamos el mayor provecho posible. Eso depende de cada uno de nosotros, de la disposición que traemos. Debemos venir con un corazón abierto, sin prejuicios, sin ofrecer ninguna resistencia al Espíritu Santo. Dejemos que Él haga lo que quiera, como quiera, para que todos podamos salir edificados en nuestra fe. Esta mañana vamos a estudiar un tema que se llama causas de contaminación espiritual, y está en el manual que ustedes recibieron, está creo que en la página 58. Pueden buscar. Página 58. Si no me equivoco. ¿Será el número correcto? Vamos a estudiar las razones por las cuales una persona resulta infectada por espíritus malignos. Son las puertas de ingreso que se abren a las huestes demoníacas para que invadan nuestra vida, nuestro hogar, nuestro negocio, etcétera, etcétera, y provoquen los estragos que ellos provocan. Yo creo que todos los que están aquí esta mañana deben saber algo de demonología. Satanás tiene a su servicio miriadas de espíritus malignos, de todas clases. Los demonios son seres de orden espiritual, malignos, crueles, tenaces, que tienen como propósito, pues, destruir a la humanidad. El diablo odia al hombre, y cuanto más al hombre que ha nacido de nuevo por obra y gracia del Espíritu. O sea, el diablo quisiera erradicar a la humanidad y hace todos los intentos posibles, creando toda clase de situaciones como las que conocemos, enfermedades epidémicas, ¿no?, catástrofes naturales, etcétera, etcétera. Todo para acabar con la humanidad. Y claro, entre todos los seres creados, los que él más odia son los que han encontrado la salvación en Cristo Jesús. Y él usa cualquier oportunidad para atacar y para invadir y para hacer los estragos que él sabe hacer con tanta astucia y con tanta habilidad. De modo que necesitamos conocer las causas directas o indirectas que nosotros permitimos para que el diablo, pues, haya entrada, haya cabida en nuestras vidas. Yo creo que todo cristiano debía someterse a una profunda liberación, porque somos seres muy complejos y las causas de contagio y contaminación son variadas, y algunos de nosotros estamos afectados por espíritus malos por 3, 4, 5 causas diferentes, y a medida que las causas se van revelando, nosotros vamos complicando más nuestras vidas, al grado que llega el momento en que parece que no tuviera
los problemas que tenemos no tuvieran solución. Pero nosotros sabemos que Dios es un Dios de milagros y colaborando nosotros con el Espíritu Santo como debemos colaborar, todas esas causas se enfrentan y se anulan. Amén. Y así podemos entrar a lo que llama la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Dios nos quiere libres, porque atados, oprimidos, de poco o de nada servimos. Y Dios quiere tomarnos, ungirnos, para que podamos ser sus siervos en estos tiempos finales. De modo que pongamos mucha atención a este estudio y preguntémonos punto por punto dónde estará la causa primaria o secundaria de mi contagio espiritual. Contraemos espíritus malos cuando alguna de estas causas que están enumeradas en este estudio prevalecen en nuestras vidas. Hablamos primero en Proverbios capítulo 26. Ahí están ustedes. Yo me voy a sentar con ustedes. Si eso le ofende a alguien, pues que Dios le perdone. Yo voy a entregar este micrófono a un hermano que sea buen lector, para que si yo doy una cita bíblica, él la busca y la lee, así ahorramos tiempo. A ver, hermano, ¿quién va a leer la escritura? Voy a dejar que el pastor, hermano doctor, hermano Ricardo, él viene allá de las minas de Copiapó. O sea, él es un pediatra que trabaja en el hospital de Copiapó y ha venido para asistir a este seminario. ¿Y usted sabe leer, doctor? Si lee sus propios garabatos, estoy seguro que sabe leer. Porque la letra de los doctores es fatal. Bueno, leamos entonces los textos que están asignados. Yo voy a mencionar, indicando algunos. Proverbios 26:2. Dice: cual gorrión que aletea y golondrina que vuela, así la maldición sin causa no se cumple. Bueno, la palabra en el original es: la maldición sin causa no se asienta sobre nosotros. O sea, las maldiciones pueden revolotear, pero se asientan y crean su nido cuando hay una causa justa. O sea, aterrizan. Ustedes saben que una avioneta no puede aterrizar si no hay un campo de aterrizaje. Porque si trata de aterrizar en una selva o en un bosque, ¿qué va a pasar con la avioneta? Se estrella con pérdida de vidas y de bienes. Entonces, en nuestra vida tiene que haber una causa, que sería el campo de aterrizaje donde aterriza la maldición que hemos heredado o que hemos contraído por vivir en un mundo viciado. Amén, mis hermanos. Amén. Allí están los versículos en Génesis que tienen que ver con el diluvio. Cuando terminó de llover, ¿qué hizo Noé? Abrió la ventana que había en el arca y envió al espacio un cuervo. Y el cuervo fue y regresó porque no encontró dónde asentar su pie. Entonces Noé hizo un segundo intento y envió ¿qué? Una paloma. ¿Y la paloma qué? ¿Volvió con qué?
lo que demostraba pues de que el nivel de aguas había bajado y que ya se acercaba el día en que Noé y su familia iba a poder abandonar el arca para volver a habitar, a poblar la tierra. De modo que la palabra es asentarse. Nosotros todos, miren, a veces vamos en un carro, en nuestro coche o en nuestro carro, y alguien, un loco, un maniático del volante, se nos mete ahí y hasta nos amenaza o nos insulta y a veces profiere maldiciones, ¿no? Esa maldición puede tener un efecto desastroso en nosotros, porque si Él nos maldice y nosotros nos enojamos y nos envalentonamos y lo perseguimos, puede haber un intercambio de ¿qué? No solo de insultos, sino de golpes o de balas. 2 días antes de que yo viniera a Chile, salió el periódico que un hombre, un empresario, se le atravesó a alguien y el otro frenó y se bajó y con la pistola le descargó 2, 3 balazos en la cabeza. Murió. O sea, se cumplió la amenaza. Pues hermanos amados, ninguna maldición va a sentar sobre nosotros a menos de que haya llamémoslo así, campo fértil. O sea, nosotros creamos las condiciones para que la maldición que viene por herencia, por contacto con un mundo altamente contaminado de espíritus malos, haga efecto en nosotros. Por eso es necesario conocer cuáles son las causas de una contaminación de espíritus malignos. Por eso, cuando hay una epidemia en un país, se toman precauciones. Hace poco el susto de la gripe porcina, creo que H1N1. Eso surgió en México y comenzó en el estado de Veracruz. Y lo que nosotros descubrimos por revelación del Espíritu Santo, que ese virus, si lo queremos llamar así, fue creado en un laboratorio subterráneo en Irán para ser arrojado sobre Estados Unidos. Pero si lo hubieran arrojado sobre Estados Unidos, pues se hubiera considerado un acto de terrorismo. Entonces lo arrojaron sobre México sabiendo que por medio del turismo y por medio del comercio, ese virus pronto iba a emigrar hacia Estados Unidos. Nosotros en Guatemala decidimos por la cercanía combatir espiritualmente ese virus. Y en Guatemala casi no hubo ni un caso de gripe porcina. Hubieron más casos en Argentina que en Guatemala. ¿Por qué? Porque discernimos por revelación del Espíritu que era un ataque contra los países del occidente por terroristas financiados en los países islámicos, como una venganza. Pues hermanos, así también en el orden espiritual el enemigo tiene muchos medios que él usa para atacar, pero ese ataque no debe hacer efecto en nosotros a menos de que las condiciones sean ¿qué? Favorables, y nosotros creamos la condición favorable para que se cumpla en nosotros. Por eso vamos a estudiar estas causas y espero que Dios a través de ellas pues les hable a cada uno de ustedes. Miren sus hojas, Proverbios 3:33, el hermano no tiene que leerla porque ahí está escrita en la página. Dice, la maldición de Jehová está ¿dónde? En la casa del impío. Hay pecado en el hogar, entonces la maldición va a venir y va a
dañar. Ahora, ¿quiénes activan las maldiciones? Los demonios. ¿Y quiénes activan las bendiciones? Los ángeles. O sea, cuando alguien envía una maldición en contra de nosotros, van a haber espíritus malignos que son como arrojados, lanzados al espacio para que hagan efectiva esa maldición. Tenemos un caso que lo vamos a ver más en detalle. Cuando murió Gedeón, un hijo bastardo de Gedeón quiso ser el sucesor de su padre. Quiso usurpar el lugar en la familia, y no solo en la familia, en la nación. Y entonces él hizo un plan de matar a todos sus hermanos y medio hermanos. Creo que mató a 70. Él contrató a ciertas personas para que se unieran con él y acabó con la familia, para él quedarse con la posición y seguro con la herencia. Pero un hijo de Gedeón escapó, se llamaba Jotham, y ese muchacho, al descubrir que este malvado había conspirado contra su padre y contra su familia, pronunció una maldición. Está aquí en Jueces capítulo 9, eso de pasaje sí quiero que usted lo lea, hermano. Jueces 9, 20 y 23. Esto es solo para ilustrar cómo operan las maldiciones. Jueces 9, 20 y luego 23. ¿Ya lo encontraron? Amén. No, Ricardo, lea, por favor. Yo estoy con la Biblia textual. Pero si no, entonces que de Abimelech salga fuego y consuma a los señores de Siquem y Bet-Milo. ¿Por qué no lee el versículo anterior? Donde 19. es el capítulo 9 y el versículo 19, sí. Si con verdad y rectitud, pues, habéis procedido en este día con Jeroboam y con su casa, Pero Baal era Gedeón. Sí. entonces regocijaos en Abimelech y regocíjese él también en vosotros. Siga. Pero si no, entonces que de Abimelech salga el fuego y consuma a los señores de Siquem y a Bet-Milo, y que de los señores de Siquem y de Bet-Milo salga fuego y consuma a Abimelech. Estos son las personas que apoyaron a Abimelech en su conspiración contra la familia de su padre. Él no era hijo natural, era hijo bastardo de Gedeón. Pero él quiso quedarse con el puesto y seguramente con la fortuna de su padre. Entonces, ¿qué pasó en el versículo 23? Luego, Elohim suscitó un espíritu maligno. Oigan, ¿Dios qué hizo? Suscitó, ¿cómo dice la versión que usted tiene en la mano? Envió. Mire, los demonios no hacen nada a espaldas de Dios. O Dios los envía o Dios permite que ellos hagan los estragos que acostumbran a hacer. Yo estoy convencido que Satanás y los demonios son siervos de Dios para ejecutar los juicios de Dios sobre la tierra. Por ejemplo, Satanás, para poder atacar a Job, tuvo que pedir ¿qué? Permiso. Ni Satanás ni los demonios hacen nada sin el conocimiento y sin el consentimiento de Dios. Pero como Dios es un Dios justo, tiene que haber ¿qué? Tiene que haber causa. Y la causa, en este caso, fue que el hijo traicionó a su padre y traicionó a su familia. Entonces Jotham pronunció una maldición sobre él.
¿Y quién activó, quién cumplió la maldición? Lea. Elohim, o sea, Dios, suscitó, envió, léalo hermano, el 23. Luego Elohim suscitó un espíritu maligno entre Abimelech y los señores de Siquem, de modo que los señores de Siquem traicionaron a Abimelech. O sea, se dividieron. Habían sido contratados para ejecutar esa nefasta obra y ahora se pelean, se vuelven enemigos. ¿Quién provocó la división entre ellos? Dios. Dios, pero enviando ¿qué? Un espíritu. Un espíritu malo. Ahora veamos el cumplimiento de esta maldición en Jueces 9, 56 y 57. Debemos recordar que todas las maldiciones proferidas, ejecutadas contra nosotros, son llevadas a cabo por espíritus malignos. Léalo, por favor. Así retribuyó Elohim a Abimelech el mal que había hecho contra su padre al asesinar a sus 70 hermanos. También toda la maldad de los hombres de Siquem la hizo volver Elohim sobre sus propias cabezas, de manera que vino sobre ellos la maldición de Jotam ben Jeroboam. Bueno, ¿entendieron ese pasaje? Esta Biblia difiere un poco de la que usted tiene en su mano, pero teniendo usted la Biblia, pues puede comparar los textos. Pero allí claramente se ve que los demonios ejecutan las maldiciones. Por ejemplo, Saúl fue ungido por Dios y levantado por Dios para ser el primer rey de Israel, pero Saúl, en vez de someterse, se rebeló. Y en varias ocasiones Dios le ordenó que él hiciera ciertas cosas y él hizo lo que le dio la gana. ¿Y cuál fue el resultado? Que dice que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y un espíritu malo, ¿de parte de quién? De Dios. De Jehová, no de parte de Satán, de parte de Jehová, vino y lo comenzó a atormentar. Y el hombre desarrolló un delirio de persecución, se enajenó, tuvo momentos de locura y como resultado de todo esto fue que él terminó consultando hasta con una pitonisa y eso le trajo un juicio casi inmediato porque en menos de 24 horas el hombre murió trágicamente bajo la maldición que él había traído sobre sí mismo por su rebeldía contra Dios. De modo que el pecado siempre va a traer consecuencias. Y los que van a hacer efectivas esas consecuencias generalmente son espíritus malignos. Por eso es tan importante, hermanos amados, que nos mantengamos con las cuentas cortas con Dios. Que a diario nos pongamos a cuentas. Y no solo confesar, sino remediar nuestro pecado. Yo les hablé ayer del pecado de la inmoralidad sexual. Como el sexo es placentero, nosotros no le damos importancia. Y seguimos. Yo creo que, hermanos amados, necesitamos tomar medidas estrictas. Yo tengo un hijo adoptivo llamado Paul, y él tuvo relación prematrimonial con su novia. Habían fijado una fecha para casarse, pero varias hermanas se me acercaron y me dijeron: hermano, está gordita Jennifer. Sería bueno que investigara. Entonces yo confronté a mi hijo y estaba embarazada. Le dije: no te caso hasta que no te pares delante de la iglesia y confieses tu pecado. Públicamente. Y un miércoles por la noche
como parte del culto, él tuvo que pararse y con vergüenza confesar de que él se había anticipado y que había embarazado a su novia. Cuando él hizo eso, llamé a líderes, oramos por él y rompimos cualquier maldición que su pecado hubiera provocado. Él se casó, él tiene 3 lindos hijos, ellos viven conmigo. Yo necesito que alguien viva en mi casa conmigo porque yo viajo y la casa se quedaría en el abandono. Pero esa maldición que hubiera caído sobre ellos fue que cortada por medio de qué? El arrepentimiento expresado en la confesión pública. Amén. Entonces, lo único que va a abolir una maldición es una confesión, un arrepentimiento. Si el pecado fue solo notorio a Dios, con confesarlo a Dios basta. Pero si el pecado ha trascendido y ha afectado a otros, pues la confesión tiene que ser pública. De modo, jovencitos, señoritas, tengan cuidado, porque el proceso es bastante doloroso, vergonzoso. Pero si usted quiere que su matrimonio sea feliz, imagínense casarse uno bajo maldición. ¿Va a triunfar ese matrimonio? Está comprobado que los que se adelantan a tener relaciones sexuales premaritales, el 70% de ellos terminan en el divorcio. Eso es una estadística comprobada. ¿Por qué? Porque no se casaron por amor, se casaron por compromiso. De modo que volvamos aquí a las causas de contaminación. La primera, que es la más seria de todas, es las herencias que uno recibe de sus ancestros. Usted y yo nos preocupamos por dejarle algo a la familia. Queremos que la familia tenga por lo menos una casita donde puedan vivir tranquilos. Tratamos de dejar un legado económico que asegure el futuro de nuestros descendientes. Pero más importante que un legado financiero es un legado espiritual. Y la Biblia es bien clara y precisa cuando dice el pecado de los padres sobre los hijos hasta tercera, cuarta generación. Y yo les dije que el pecado de la fornicación, el sexo premarital o extramarital, trae consecuencias graves hasta la 10ª generación. Qué legado tan terrible. Por un rato de placer, dejar una maldición que va a correr a través de la familia hasta 10 generaciones. Vamos a mirar estos versículos ahora sí. El pecado de los padres, las maldiciones ancestrales, los factores genéticos. Leamos Éxodo 25 es el versículo que les menciona el pecado de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Lea Éxodo 34:7, hermano. Éxodo 34:7. Amén. Léalo, por favor. Que guarda la misericordia a millares, que carga con la iniquidad, la transgresión y el pecado, pero de ningún modo justifica al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Muy bien. Deuteronomio 5:9. Vamos a leer estos versículos porque son muy importantes, ¿no? Porque nosotros tendemos a ignorar pasajes que nos
afectan de alguna manera. Los soslayamos. Amén. No te postrarás ante ellas ni les servirás, porque yo soy Yahvé tu Dios, Elohim, celoso, que visito la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarto de los que me aborrecen. Noten bien, hermanos, que ahí está hablando de la idolatría y el efecto de la idolatría por varias generaciones. También Jeremías 32, 18. Yo quiero felicitar al hermano Patricio y los que colaboraron con él en la elaboración de estos materiales. El trifoliar, la carpeta y el manual. Se me pidió permiso para copiarlo y como yo no estoy en el negocio de producir libros y folletos solo por el hecho de venderlos y hacer dinero, pues yo concedo permiso para que se reproduzcan los materiales. Y el hermano ha hecho una labor admirable. Jeremías 32, 18. Amén. Tú tratas con misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Elohim grande y poderoso, Yahvé Sebaot es su nombre. Bueno, todos estos versículos nos revelan, hermanos, que el pecado nuestro va a afectar a otras personas, especialmente a los que han salido de nuestros lomos. Sus hijos, sus nietos, bisnietos, tataranietos van a ser afectados gravemente por los pecados en que usted y yo pudiéramos incurrir. Eso nos debe frenar. Y si en un momento de descuido, un momento de debilidad, cometemos un pecado, deberíamos dejar que el Espíritu Santo nos redarguya y nos lleve inmediatamente a ¿qué? Al arrepentimiento. El arrepentimiento no se está predicando en las iglesias. Hay demasiada tolerancia por el pecado. Por ejemplo, ¿en qué iglesia cristiana evangélica hoy imponen una disciplina justa a alguien que se emborrache, ¿no? O que caiga en algún tipo de inmoralidad sexual? Gálatas 6:1 dice: si alguno fuere tomado en una falta, ahí ha incurrido en una falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué dice? Castiguen. ¿Qué dice? Nadie buscó el versículo. ¿Qué dice? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. Ahí está. ¿Cuál es el propósito de la disciplina? No es castigar, ni es, ¿cómo diríamos?, excomulgar a la persona, sino que restaurar. Pero dice, ¿quiénes son los que tienen derecho y deber de juzgar? Vosotros que sois espirituales. Y hoy muchos hermanos carnales andan criticando y condenando a la gente. Que mejor calle la boca. Porque dice ahí, considerándote, déjale hermano, considerándote ¿qué? Considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Te abre la bocota para hablar de otros y va a ver que Dios le va a poner una cascarita para que usted resbale y caiga también. Solo uno que es verdaderamente espiritual tiene derecho de intervenir en estos asuntos. Y noten que no es un juicio personal. Vosotros que sois, ¿qué? Espirituales. Son varios que se unen para tratar de restaurar al hermano. En nuestras iglesias hoy alguien cae, lo que hacemos es, lo acabamos de hundir, ¿no? Lo pateamos, lo pisoteamos, en vez de hacer el máximo esfuerzo, ¿por qué? Levantarlo.
restaurar. Debe haber un propósito sano. Las iglesias legalistas son iglesias que condenan. Las iglesias espirituales son iglesias que restauran. Bueno, sigamos leyendo. Aquí hay una serie de versículos, y como están escritos, no voy a pedirle al hermano Ricardo que los lea, pero nótenlos ahí en sus manuales. Si usted no tiene un manual porque está colado en el seminario, se metió por la ventana, no quiso gastar, acérquese a un cristiano. Porque si está colado, usted no es cristiano. Números 14:33 dice: vuestros hijos llevarán vuestras fornicaciones. Job 21:19 dice: Dios guardará para sus hijos, ¿qué? Si usted, bueno, hay maridos que usan la crueldad doméstica, son violentos, y cuando se airan pierden los estribos, y no solo insultan, golpean. Nunca castiga a un niño con rabia. Mejor apacíguese, cálmese, y después con sensatez háblele, y si es necesario aplíquele un castigo corporal, pero no se exceda. Pero hay padres que se pegan un enojo tan fiero que se enceguecen. Y hace unas 3 noches en Guatemala me llevaron después de la medianoche un pastor que había dado a su mujer una golpiza que la dejó pero así. Yo tuve que intervenir. ¿Cómo es posible, hermanos? Tenemos que tener dominio propio para no excedernos. Sí, es necesario corregir con el propósito de disciplinar o de restaurar, pero no excedernos. Muy bien, sigamos leyendo, hermanos, rápidamente estos versículos. Salmo 106, pecamos con nuestros padres. Yo les dije ayer que cuando nuestros padres pecaron, nosotros participamos en ese pecado porque estábamos en sus lomos. Y aquí está ilustración de este principio. Lea, hermano, Hebreos capítulo 7, del versículo 8 al 10, para beneficio de algunos hermanos que no estuvieron anoche. ¿Qué dice Hebreos capítulo 7, 8 al 10? Dice que cuando Abraham regresaba de la derrota de los reyes, un sacerdote llamado Abimelech le salió al encuentro. Abimelech era rey y sacerdote. Y Abraham le dio los diezmos del botín, y entonces Abimelech, ¿qué hizo? Bendijo a Abraham. Y esa bendición no solo cayó sobre Abraham, sino sobre su descendencia. Léalo, por favor. Amén. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, por medio de Abraham diezmó también a Leví, quien recibió los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec salió a su encuentro. Ayer les dije que Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Leví. Era tercera generación. Y aunque no existía corporalmente, ya el Leví estaba ¿dónde? En el lomo de su abuelo o bisabuelo. Y cuando Abraham fue bendecido por Melquisedec, esa bendición no solo recayó sobre él, sino sobre Isaac, sobre Jacob y aún sobre Leví. O sea, tanto la maldición como la bendición se transmite o se transfiere a través de las generaciones. Y nosotros como cristianos deberíamos hacer todo lo que está en nuestras posibilidades para
dejar un hermoso legado espiritual que puedan disfrutar nuestros hijos, nietos, bisnietos, etcétera, etcétera. También hay otro pasaje ahí que está en Romanos 5:19. Amén. Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Bueno, ahí se ve la herencia espiritual que viene a través de nuestros ancestros. Bueno, vamos a los demás versículos rápidos. Salmo 109, 4 y 20 habla de las consecuencias del pecado sobre la familia, sobre las finanzas y sobre la salud. Voy a pedir al hermano que lo lea. Salmo 109, primero el versículo 4. Yo le voy a ir indicando los versículos. Amén. En pago de mi amor me son adversarios, aunque yo oraba, me devuelven mal por bien, y odio por mi amor, diciendo. Noten bien, aquí está hablando el escritor de este salmo de que él había hecho bien y cómo le pagaron. Él había mostrado amor y cómo le pagaron. Entonces viene una serie de juicios. Y eso es lo que trae la ingratitud. Leamos, hermanos amados, el versículo 9 y 10. Amén. Sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Vaguen errantes sus hijos y mendiguen. Y Es una busquen su pan sentencia de expulsado de su muerte. ruina. Es una sentencia de muerte. Sean sus hijos, ¿qué? Huérfanos. Y su mujer, viuda. O sea, ese hombre, por no haber sabido agradecer y recompensar el bien que le habían hecho, pagando mal al que bien le había hecho, abrió las puertas a un espíritu de muerte que se iba a señorear de él, y como consecuencia su mujer iba a quedar viuda y sus hijos iban a quedar huérfanos. Ahora lea el versículo 13, hermano. Amén. Sea exterminada su posteridad, Oh, sea su nombre borrado en la segunda generación. imagínense, no solo iba a morir él, sino que sus descendientes también iban a morir. Versículo 11. Amén. Apodérense usureros de todo lo que tiene y extraños saqueen su trabajo. La pérdida de sus finanzas. Se iba a endeudar, iba a sacar préstamos con usureros y los usureros iban a barrer con todo lo que él tenía. Versículo 13 también. Perdón, el 18. Amén. Como de su manto se vistió de maldición y ella entró como agua en sus entrañas, como aceite en sus huesos. Enfermedades en las entrañas, en los huesos. Ven ustedes que lo que nosotros hacemos nos afecta y afecta a toda nuestra descendencia. Esta es una maldición gravísima, Salmo 109. Sería bueno que leyeran todo el Salmo cuando lleguen a sus casas. Isaías 14, 21 al 22 dice: aparejar sus hijos para el matadero por la maldad de sus padres. Lamentaciones 5, 7 y 8 dice: nuestros padres pecaron y son muertos, y nosotros llevamos ¿qué? Sus castigos. Job 17, 5, el que denuncia o habla lisonjas, o sea, adula a sus prójimos, los ojos de sus hijos ¿qué? Porque es que sus hijos resultan, tienen que usar anteojos a los 3, 4, 5 años de edad. Aquí hay una posible causa. Es una maldición ancestral que viene porque los padres no fueron sinceros. Lisonja es una ¿qué? Es una adulación. Se
alaba hipócritamente a la persona para ganársela y para poderla utilizar o explotar. Es hipocresía. Tengan mucho cuidado, hermanos, porque aún algunos pecados que no creemos de mayor envergadura tienen efectos desastrosos sobre nuestra familia. Bueno, ahí hay ejemplos que ustedes los pueden buscar y estudiar con el tiempo, pero sí creo que debemos leer el de Joab y sus descendientes en 2 Samuel capítulo 3. Este es muy importante, hermano. ¿Por qué? Esta fue una sentencia que podemos llamar una maldición pronunciada por David sobre Joab y sus descendientes, porque Joab había matado a un hombre inocente. Había matado, creo que el hombre se llamaba Abner. Era un rival en el ejército y seguramente decidió eliminarlo para que el campo quedara libre, para que él siguiera al frente del ejército. Pero cuando David descubrió que Joab había matado a Abner, un inocente, pues se pronunció una maldición. Lea el versículo, hermano, los versículos. Amén. Cuando después David lo supo, dijo: yo y mi reino somos inocentes ante Yahvé por siempre de la copiosa sangre de Abner ben Ner. Recaiga cual torbellino sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre. Que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo, Oiga ni eso. quien sea leproso, ni quien Despacio, sea... hermano. Por favor, yo lo voy a interrumpir. Habla de enfermedades. Nunca falte, ¿qué? El que padezca flujo. Eso puede ser flujo de sangre, flujo de semen, lo que sea, un desgaste, una pérdida de vitalidad, de vigor. Siga. Ni quien sea leproso. Ay, ¿cuál era la enfermedad más temible en la antigüedad? No era el cáncer, era la lepra. Siga. Ni quien se apoye en báculo. ¿Ah? ¿Qué es eso? Cojera. Siga. Ni quien muera a espada. Muerte trágica en el campo de batalla. Y siga. Ni quien carezca de pan. La pobreza, la miseria, al punto de que no tienen ni qué comer. Esa maldición era enfermedad, accidente, pobreza. ¿Y se cumplió o no se cumplió? Busquemos el cumplimiento en 1 Reyes 2, 32 y 33. Mire, hermanos, si las maldiciones no se detectan y no se cancelan, se van a cumplir. Y mucho de nuestro infortunio hoy es fruto de maldiciones que han sido transferidas a nosotros a través de las generaciones. No son casualidades, no son asuntos fortuitos, son el efecto de maldiciones que han sido heredadas o transferidas y han venido sobre nosotros. Lea, por favor. Y Yahvé hará caer su sangre sobre su propia cabeza, porque sin que lo supiera mi padre David, arremetió y mató a espada a 2 hombres más justos y mejores que él, a Abner ben Ner, general del ejército de Israel, Está hablando de la maldición sobre Joab y su descendencia. Siga leyendo. y a Amasa ben Jeter, general del ejército de Judá. De tal modo, la sangre de ellos se volteará contra la cabeza de Joab y contra la cabeza de su simiente para siempre. Pero para David y para su simiente y para su casa y para su trono habrá paz de parte de Yahvé por Noten siempre. bien que era sobre Joab y su descendencia para siempre. Ya no eran 3, 4 generaciones. Para siempre. Porque este hombre, Joab, había matado a 2 inocentes. Primero a Abner o Abner y después a quién? A Amasa. Y eso trajo consecuencias terribles
sobre la familia hasta que la familia seguro quedó erradicada, desapareció del mapa. Bueno, vamos a pasar ahora, hermanos amados, a Levítico capítulo 26, versículos 39 y 40. Los pecados de nuestros antepasados, cuando los descubrimos, deben ser ¿qué? Confesados. Debido a la conexión, debido a la relación sanguínea, nosotros podemos confesar los pecados de nuestros antepasados para que no dañen la generación actual y la generación futura. Nehemías lo hizo, Daniel lo hizo, y nosotros también lo debemos hacer. Yo no sé mucho de mi familia. Yo nací en Canadá. Mis padres eran una mezcla de ingleses, escoceses, irlandeses y holandeses. Eso es lo único que sé. Pero pueden haber habido piratas en mi familia. No sé nada de ellos. A los 4 años de edad, mis padres abandonaron el Canadá y se vinieron para Costa Rica y luego para Colombia y por último para Guatemala. Y yo no tuve casi ninguna relación con ninguna de las dos familias, la familia Parrish, la familia Campbell. Solo fuimos 2 o 3 veces a visitarlos. Viviendo en familia uno oye todos los chismes del pasado, ¿no? Pero yo no estoy enterado en nada, yo no sé ni quiénes eran ni qué hicieron, pero estoy seguro que lo que ellos hicieron me afectó. He sufrido consecuencias. Y claro, he hecho todo lo posible a través de los años de abolir cualquier maldición y creo que por eso estoy a la edad que tengo, 78 años de edad, en las mejores condiciones físicas. Yo he sobrevivido a todos los miembros de mi familia. Mi padre murió de 76 años de edad, mi madre 74, tengo un hermano que murió de 59 años de edad, etcétera, etcétera. Yo soy el más antiguo. Soy una reliquia. Pero hermano, eso es debido al hecho de que, por ejemplo, toda mi familia, que yo sepa, ha muerto del corazón. No sé de ni un caso de cáncer en mi familia, ni de un caso de diabetes en mi familia. Pero mis padres, abuelos, mis abuelos, todos murieron del corazón, infartos. Y yo dije, a mí no me va a matar el diablo con un infarto. Y le voy a decir, yo no tengo ni alta presión. Nunca he tenido un problema, no me duele, no me palpita excesivamente el corazón. Creo que tengo el corazón de un joven, realmente. Pero es ¿por qué? Porque yo enfrenté esa maldición ancestral, la cáncer. ¿Me entienden, mis hermanos? No acepten la enfermedad congénita. Es en vano que usted vaya al doctor a que lo traten por una enfermedad congénita, porque es una enfermedad espiritual, de origen espiritual, y usted tiene que enfrentarla y vencerla en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, leamos, hermano, el pasaje que le aludí. Amén. Levítico 26. Sí. Amén. Y los que quieren de vosotros desfallecerán en su iniquidad en las tierras de vuestros enemigos, y también a causa de las iniquidades de sus antepasados se A consumirán. causa de las iniquidades de sus antepasados, ¿qué dice? Se consumirán Se consumirán. juntamente con ellos. Siga. Pero ellos confesarán sus iniquidades y las iniquidades de sus padres. ¿Qué dice? Que no tenemos que confesar solo nuestro propio pecado, sino que tenemos que confesar el pecado de quiénes? De nuestros antepasados. Siga. Y la rebelión con que se rebelaron contra mí, y confesarán también que por cuanto anduvieron en oposición conmigo,
yo también tuve que andar en oposición con ellos y llevarlos a la tierra de sus enemigos. Entonces se humillará su corazón incircunciso y entonces aceptarán el castigo de su iniquidad. Bueno, pasemos a Nehemías 9 para ilustrar cómo debemos de confesar el pecado de nuestros antepasados, preferiblemente delante de alguna autoridad espiritual, para que la autoridad espiritual, usando de la autoridad que le ha sido conferida, cancele, anule cualquier maldición ancestral que esté operando en nuestras vidas y en nuestros hogares. Amén. Nehemías 9:2. Y los del linaje de Israel se separaron de todos los extranjeros y confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Ahí está, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus antepasados. Daniel también en capítulo 9, el versículo 6, después Amén. 16, después 20. 6. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. 16 y 20. Del mismo Amén. capítulo. Te ruego, oh Adonai, aparta tu ira e indignación de sobre tu ciudad Jerusalén, tu monte santo, conforme a toda tu justicia, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo han venido a ser el oprobio de todos cuantos nos rodean. Ahora el 20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Yahvé, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Y mientras hablaba en oración, aquel varón a quien había visto en la visión al principio, Gabriel, vino a mí volando con presteza como a la hora del sacrificio de la tarde. Le vino a ministrar un ángel, y un ángel de los principales. Gabriel no es arcángel, es solamente un ángel, pero altamente estimado por Dios. A Gabriel le fue encomendada la tarea de anunciar el nacimiento de Juan el Bautista, el nacimiento de Jesucristo, y noten qué privilegio el de Daniel. A la hora del sacrificio de la tarde, después de él haber confesado su pecado y el pecado de sus padres, ¿quién le vino a ministrar? O sea, la obediencia a la palabra de Dios no solo anula la maldición, sino que libera la bendición de Dios para nuestra vida. Porque qué mayor bendición que ser visitados y ministrados por ángeles, especialmente por un ángel de esa categoría. De modo que si usted quiere ser liberado de demonios, ¿no?, y ser favorecido por los ángeles, ¿no?, tiene que tomar fuertes medidas en confesar su propio pecado y aún el pecado de ¿quiénes? Sus padres. Esta tarde, antes de irnos de aquí, vamos a hacer una oración para cancelar las maldiciones. Pero ustedes deben meditar y pensar, y si fuera posible, escribir en una hoja de papel los pecados ancestrales, tanto el linaje paternal como el linaje maternal. Si hubo una bruja en su familia, y puede haberla habido, una tía, una abuela que practicó las ciencias ocultas, confiese ese pecado. Si usted mismo se involucró en las ciencias ocultas, confiese ese pecado. Si usted fue a consultar a que leyera la palma de la mano, que leyera la hoja de té o lo que sea, confiese ese pecado. Si usted apenas acompañó a una amiga a un lugar de esos, aunque usted no haya hecho consulta, con ir con ella usted aprobó lo que ella estaba haciendo, y por lo tanto es cómplice. Confiese ese pecado. Y yo le aseguro que la mitad de los que están aquí en alguna ocasión fueron con los practicantes de las artes malas.
por alguna razón, a que le hicieran lo que llaman una barrida, un despojo, a una limpia, o solo a consultar algo en relación al futuro, al estado de su familia. A veces hay esposas que van con las adivinas: mire, mi esposo me será leal. Yo quisiera que usted, con sus poderes psíquicos, investigara a ver si mi esposo no está. Pues, hermanas, todo eso trae gravísimas consecuencias, porque usted, en vez de consultar con Dios, fue y consultó con una hechicera. Y mire lo que le pasó al pobre Saúl. Juicio divino. Y fue tan grave el asunto que Dios envió a Samuel a dictar la sentencia. Samuel era difunto. Samuel había muerto y sin embargo Dios lo trajo del mundo espiritual, lo retornó al mundo material para que dictara la sentencia a Saúl. Algunos dirán: no, ese no fue Samuel. Claro que sí fue Samuel. La Biblia dice que fue Samuel. Si hubiera sido un demonio que estaba falsificando o imitando la presencia de Samuel, le hubiera dicho: sigue feliz tu camino, estás bien, y lo hubiera alentado en su pecado. Pero Samuel vino y le dictó la sentencia: mañana a esta hora estarás ¿dónde? Con nosotros. Yo creo que Saúl es salvo, a pesar de lo que hizo. Murió trágicamente y murió antes del tiempo, pero creo que es salvo. ¿Por qué? Porque aún después de muerto David lo llamó el ungido de Jehová. No dijo ese renegado, ese maldito, sino que dijo el ungido de Jehová. Y no se atrevió a abrir la boca en contra de Saúl. Y les voy a dar un consejo: no se atrevan a hablar mal de un siervo de Dios aunque esté en pecado. Amén. Que Dios trate con él. Porque usted arriesga un juicio divino al hablar contra un siervo de Dios ungido. Puede que él cometa un error y aún un pecado, y usted calle la boca. Usted no está autorizado para juzgar y para condenar. Amén.